Ahí estaba yo, de pie en medio de mi salón, o lo que quedaba de él, mirándolo todo con una mezcla de cansancio y una rabia que me quemaba las entrañas. Se suponía que este sitio era mi jodido refugio, mi lienzo en blanco para empezar de cero, ¿saben? Después de todo lo que mi familia me había hecho pasar, este era mi respiro, mi libertad. Pero no. Allí seguía ella, Berenice, ocupando espacio, respirando mi aire como si nada. ¿Se lo pueden imaginar? Habíamos terminado hace semanas, meses ya, y la muy se negaba a irse. Se negaba. Bueno, pensé en ese momento, ya me las pagará, zorra. No sabía ella lo que se le venía encima. No tenía ni idea de que su tiempo en mi vida y en mi apartamento estaba contado. Siempre valoré mi espacio. Mi independencia era mi tesoro más preciado. Hasta que llegó Berenice. Este jodido apartamento, ¿saben? Era más que ladrillos y cemento para mí. Era mi puto santuario. Cada libro en esa estantería, cada mueble, lo elegí yo, con mis manos, con mi sudor. Era mi grito de guerra contra el caos de mi familia. Mi manera de decirles que podían irse a la mierda, que yo podía sola. El silencio que me regalaba, la libertad de hacer lo que me diera la gana, cuando me diera la gana, sin nadie respirándome en la nuca. Eso era oro, oro puro, después de años ahogándome en la toxicidad de los míos. Y entonces aparece ella, Berenice. Al principio, ¿quién lo diría? Era el puto sol. Carismática, divertida, me hacía reír de una forma que ni recordaba. Entendía mi historia, o eso creía yo. Parecía que sí, que por fin alguien veía más allá de las cicatrices y valoraba la persona que era. ¿Y qué haces? Bajas la guardia, la invitas a entrar. Un cepillo de dientes en tu baño, una camiseta olvidada, luego dos, después sus cajas temporales. ¿Temporales? ¡Ja! Menuda inocente fui. Poco a poco, mi santuario se convirtió en un campo de batalla. Mis cosas empezaron a moverse, mis rutinas a desmoronarse. Su música, su desorden, sus dramas. Todo empezó a llenar cada jodido rincón que yo había peleado tanto por mantener mío. De repente, ya no era mi espacio, era nuestro espacio, un nuestro impuesto, donde mi parte se reducía a nada. Se lo pueden imaginar, ¿verdad? Sentir cómo te arrancan lo que más valoras, no con una pelea a gritos, sino con la sutil, venenosa, invasión del día a día. Y lo peor, de la persona que se suponía que te quería. La misma historia, pero con otro personaje principal. La misma traición, pero más íntima. No sabía ella la que le esperaba, no. Pero claro, antes de llegar a ese punto, a la mierda esa en la que se convirtió todo, hubo un principio, un jodido principio que me hizo creer en milagros. ¿Saben? Mayo de 2023. La vida me había arrastrado a la inauguración de una galería de esas modernas, con arte que parecía un montón de chatarra, y vino aguado. Había ido por compromiso, con la intención de echarme un par de copas y esfumarme sin hacer mucho ruido. Y ahí estaba ella, Berenice. La vi al otro lado de la sala, riendo con un grupo, una risa fuerte, contagiosa, de esas que te obligan a girar la cabeza. Se movía con una seguridad que te picaba en los ojos, como si el puto mundo le perteneciera. Ojos que te devoraban, una sonrisa que te prometía el cielo y el infierno al mismo tiempo. Y de repente estaba frente a mí. No recuerdo la mierda que me soltó, alguna gilipollez sobre una escultura, pero me hizo reír. De verdad, una risa limpia, de esas que no te salen muy a menudo cuando vienes de donde yo vengo, de una vida donde cada carcajada parece un acto de rebeldía. Y ahí, en medio del ruido de la gente, el mundo se paró. ¿Se lo pueden imaginar? Esa puta sensación de que, por una vez, alguien te ve. Y así empezó la locura. Llamadas hasta las 1000, mensajes a todas horas, cenas que se alargaban hasta el amanecer, fines de semana enteros encerradas,
explorando cada rincón de lo que creía que era amor. Me volcó. Me desarmó con esa intensidad suya que pensé que era pasión. Me hablaba de mi familia, de mi lucha, como si lo entendiera, como si fuera mi jodida alma gemela, el puto espejo que me mostraba lo buena que podía ser la vida. Y yo, la estúpida, la que siempre había tenido un muro de acero, me lo creí. Pensé, por fin, después de tanto, de construir mi fortaleza ladrillo a ladrillo, de espantar a los demonios que mis propios padres habían sembrado. Pensé que había encontrado mi paz en otra persona. ¡Qué ilusa! Creí que ese fuego era la conexión más profunda, que esa velocidad era la prueba de que estábamos destinadas. No era más que la antesala del incendio que vendría después. El primer sorbo de un veneno que, en ese momento, me supo a néctar. Y qué dulce fue. Maldita sea. Pero el sabor de ese néctar se volvió agrio antes de que pudiera parpadear. No pasaron ni siquiera 6 meses de esa intensidad que me prometía el cielo, cuando la fachada de Berenice empezó a resquebrajarse. De repente, la chispa de su éxito se apagó. Perdió el trabajo, así de la noche a la mañana. Un día estaba subida en su nube y al siguiente, según ella, la habían largado sin contemplaciones, sin indemnización, por una reestructuración estúpida, o eso decía. Y claro, sin ese sueldo tan interesante que decía tener, el piso que compartía con una amiga no tardó en volverse una losa. Unos días después, con los ojos llenos de esas lágrimas que también sabía usar, me soltó la bomba, sentada en mi sofá, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me echan, Natalia, no tengo dónde ir. Ahí estaba yo, con mi armadura recién derretida, viéndola desmoronarse. Mi primera reacción fue un nudo en el estómago, un joder otra vez, porque en mi vida los problemas siempre venían en pack, nunca solos. Pero la otra parte de mí, la que aún creía en el cuento de hadas, la que quería ser el puerto seguro que nunca tuvo, le dijo: «Puedes quedarte aquí. Es temporal, ¿verdad?» Qué ingenua, ¿verdad? Creí que estaba siendo la heroína, la salvadora. Pensé, bueno, ahora me necesita. Es el momento de demostrar que no soy como mi familia, que yo sí estoy ahí para los que quiero. ¿Se lo pueden imaginar? El ego herido, el deseo de ser diferente, todo eso junto. Abrí la puerta de mi apartamento, mi santuario, mi maldito refugio, y con ella abrí la puerta a un nuevo infierno que aún no podía ver. Sí, ahí la tienen. Yo, Natalia, la que siempre tiene que salvar a alguien, le dije: «Berenice, no te preocupes. Puedes quedarte aquí unos meses hasta que te organices. Es temporal, ¿eh?» Lo recalqué, lo juro. «Unos meses», repetí, como si repetir la palabra fuera a clavársele en el cerebro. Pensaba en 3, quizá 4, el tiempo justo para que encontrara otro trabajo y otro sitio. No la estaba echando a la calle, ¿me entienden? Solo le daba un empujón. Mi cabeza, esa que siempre busca la aprobación que mi familia nunca me dio, se dijo: «Natalia, eres buena. Eres mejor que ellos». Vaya mierda de premio, ahora que lo pienso. Estaba tan centrada en demostrarme a mí misma que era distinta a los míos, que no vi la trampa. No vi el brillo en sus ojos de quien ha encontrado un nido, y no solo uno temporal. ¿Se lo pueden imaginar? Yo, creyendo que estaba haciendo una obra de caridad, y ella, ya calculando la jugada maestra en su cabeza. Bueno, pensé, ya me las pagarás, pero no en el mal sentido, no. Me refiero a que esperaba gratitud, una reciprocidad, algo. La confianza ciega de quien cree que la gente, al menos la gente que amas, actúa de buena fe. ¡Qué estúpida! Le di mi mano, mi casa, mi jodida tranquilidad, y ella se agarró con uñas y dientes para no soltarlo jamás. Esos pocos meses que le ofrecí,
¿Saben cómo se sienten unos pocos meses cuando convives con una persona que no tiene la menor intención de irse? Se sienten como una maldita eternidad. ¿Me entienden? Como si el tiempo se hubiera roto y solo avanzara para ti, arrastrándote, mientras ella flotaba en su burbuja de conveniencia. Al principio sí, Berenice parecía esforzarse. Echaba currículums, salía de entrevistas. Y yo, la ingenua incurable, pensaba, bueno, ya va, pronto encontrará algo y esto se acaba. Qué estúpida fui. Pero pasaban las semanas, los meses, ¿y qué? Nada duradero. O peor aún, sí encontraba algo. Un trabajo de media jornada por aquí, un proyecto temporal por allá. Y a las 2 semanas, ¿qué creen? Natalia, es que esto no es para mí, es temporal, no me valoran, no se alinea con mis valores. Sus valores, como si los míos, los de la que pagaba el alquiler, la comida, la luz, el agua, los de la que le estaba dando un jodido techo, no importaran un carajo. Empezó a ser un patrón, una jodida coreografía que ya me sabía de memoria. Primero, la euforia de encontré algo, luego el lamento de no es lo mío, y al final, la resignación de verme a mí misma asumiendo otra vez que seguiría cargando con ella. Y yo, claro, ahí estaba, la Santa Natalia, la que entendía, la que apoyaba, la que se decía a sí misma, no seas como tu familia, Natalia, no la juzgues, dale tiempo. Tiempo. Ya me había dado tanto tiempo que se me estaba yendo la vida en esa espera absurda. ¿Se lo pueden imaginar? Yo matándome a trabajar con la espada de Damocles de mi propio alquiler colgando sobre mi cabeza, y ella, la señorita de los valores, viviendo a costa de mi esfuerzo. Cada excusa, cada no se alinea con mis valores, era un clavo más en el ataúd de mi paciencia, y la verdad, de mi dignidad. Empecé a sentir una rabia fría, no solo por ella, por mí, por ser tan ciega, por permitirlo. Bueno, pensé, esto tiene que tener un límite, pero el límite no estaba en su conciencia, sino en mi contrato. Y ella no sabía nada de eso. Y ahí, en medio de esa mierda de rutina y de sus valores innegociables, mi cabeza empezó a hacer cuentas. No sé por qué no lo hice antes, o quizás sí lo hacía, pero lo enterraba bajo capas de autoengaño y de la falsa promesa de que las cosas cambiarían. Pero esa vez no. Esa vez conté de verdad, mes a mes. Primero fueron 3, luego 6, y de repente, un día cualquiera, mientras miraba el calendario en la cocina, se me heló la sangre. 8 meses, 9, casi un puto año. ¿Se lo pueden imaginar? Casi un año entero, con ella viviendo a cuerpo de rey, con mi techo, mi comida, mi luz, mi agua, mis jodidos servicios, mis ahorros, yo matándome a trabajar, con el alma en un hilo por cada factura, y ella ahí, la santa del sofá, la gurú del no es mi vocación. La incomodidad se me convirtió en un nudo en el estómago, un nudo duro, de acero. El resentimiento empezó a crecer, como una mala hierba venenosa, envolviéndome por dentro. No era solo la frustración de la situación, era la humillación, la rabia. Rabia por su descaro, sí, pero también por mi propia estupidez, por haber permitido que me hiciera esto, por haber sido tan ciega, tan comprensiva. Bueno, pensé, esto se tiene que acabar. Y Berenice no sabía lo poco que le quedaba en mi apartamento, ni lo mucho que iba a aprender sobre mis valores. Con el calendario como testigo silencioso de su desvergüenza y ese nudo de acero ya instalado en la boca del estómago, supe que no había vuelta atrás. Ya no me cabía más autoengaño ni excusas baratas. Esto se acababa, y no precisamente a su manera. Me armé de valor, ¿saben? De ese valor que te llega cuando no te queda otra opción. La confronté una tarde, después de que Su Majestad terminara su enésima siesta en el sofá, como si el mundo le debiera el descanso eterno. Me temblaba la voz, sí, lo confieso. Aún me costaba creer que estaba a punto de pedirle a mi ex, a la mujer con la que había compartido mi vida y mi techo,
que por favor contribuyera con algo en la casa donde vivía gratis. Patético, ¿verdad? Pero la Natalia de entonces aún tenía un último resquicio de esperanza idiota, de esa que te mantiene atada a la gente tóxica. Le solté, con más aire del que realmente tenía, que las cosas no podían seguir así, que los gastos se nos estaban yendo de las manos, que yo no podía con todo, que era hora de que dividiéramos el alquiler y las facturas, mitad y mitad, lo justo, su cara. ¡Ay, su cara! No fue sorpresa ni enfado, fue decepción, pura y dura, como si yo le estuviera exigiendo una barbaridad, como si le hubiera negado el agua en el desierto después de haberle prometido un oasis. Me miró como si la hubiese apuñalado por la espalda. ¿Se lo pueden imaginar? Esa expresión de mártir, de ¿así me pagas todo mi nada? Como si el hecho de que me estuviera sangrando hasta la última gota fuera un acto de amor incondicional por mi parte, y ahora yo estuviera traicionando nuestros supuestos valores. Al final, asintió, un asentimiento lento, pesado, como si el esfuerzo de mover la cabeza le costara más que pagarme un recibo. «Está bien, Natalia», dijo con un tono que pretendía ser resignado, pero sonaba más a reproche. «Haré mi parte». Pero en sus ojos vi otra cosa. Vi que ya me había puesto la etiqueta de egoísta, de desalmada, y yo por primera vez no sentí culpa. Sentí una punzada de satisfacción oscura. Ahora sí que la has cagado de verdad, Berenice. Bueno, pensé, si cree que esto es lo peor que le va a pasar, aún no ha visto nada. Porque esa fue solo la primera ficha, la primera de muchas que iban a caer. Y yo ya tenía el dominó montado. Pues bien, ese haré mi parte de Berenice duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio. 5 meses. ¿Se lo pueden imaginar? 5 míseros meses de un acuerdo que, para ella, parecía ser más una opción que una obligación, mientras para mí era pura supervivencia. Claro, el alquiler y las facturas seguían llegando, puntuales como un reloj suizo, pero lo que no llegaba era la mitad de Berenice. Empezó con rodeos, con esa voz de cordero degollado que tan bien se le daba, que si la suerte no la acompañaba, que si solo le salían trabajillos a tiempo parcial, que si la vida era injusta con ella. Injusta. Me daban ganas de reír a carcajadas en su cara, si no fuera porque cada excusa suya era un puñetazo en mi estómago. ¿Trabajos a tiempo parcial? Claro, para tener más tiempo para sus series, sus cafés con las amigas, sus caprichos tontos que, por supuesto, yo terminaba pagando de una forma u otra, porque ella no se iba a privar de nada, ¿verdad? La veía, sentada en el sofá, con el móvil pegado a la mano, y la sangre me hervía. No era rabia ciega, no, era una rabia fría, calculada. Ya no sentía pena, ni siquiera esa pizca de culpa que antes me amargaba el día. Lo que sentía era una certeza aplastante. Esta mujer no iba a cambiar, nunca. Y ahí fue cuando la última ficha de mi paciencia se tambaleó. Ya no había vuelta atrás. Ya no cabía un vamos a ver ni un dale otra oportunidad. Se había acabado. Mi dominó estaba listo, y Berenice no tenía ni idea de la que se le venía encima. Pobre ingenua. Y así, un martes cualquiera, cuando el sol empezaba a caer, y ella volvía a estar anclada al sofá, con el móvil pegado a la mano como si fuera una extensión de su propio cuerpo, le solté la bomba. Sin preámbulos, sin esa suavidad que antes me caracterizaba, y que ella había pisoteado hasta dejarla hecha jirones. Se acabó, Berenice. Esto no va más. Sus ojos se abrieron como platos, y luego, claro, vino el drama. Lágrimas de cocodrilo. ¿Se lo pueden imaginar? Esa voz de niña pequeña, quejumbrosa intentando manipularme una vez más. ¿Cómo puedes hacerme esto, Natalia? Después de todo lo que hemos vivido. ¿Así de fácil me desechas? No caí. Ni una pizca de pena, ni un ápice de esa culpa que antes me amargaba el día.
Mi voz era un témpano de hielo, dura como el acero que empezaba a forjarse en mis entrañas. Lo que hemos vivido se ha convertido en lo que tú me has hecho vivir. Y ya no quiero más. No voy a seguir manteniendo este circo, ni a ti. Es mi apartamento, mis facturas, mi vida. Y te quiero fuera. Creí que con eso entendería. Que se levantaría, recogería sus 4 trastos y, con suerte, se iría a casa de su madre o alguna amiga que todavía le quedara con la paciencia intacta. Ingenua yo también, ¿eh? Mucho hablar de su ingenuidad, pero la mía a veces me superaba. Pero no. Ahí se quedó, sentada, como si yo acabara de anunciar que la cena estaba lista, no el fin de nuestra relación y de su chollo particular. Me miró, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano, y con una expresión de desafío que me dio escalofríos. ¿Irte? ¿A dónde quieres que vaya? Este es mi hogar también. Me soltó con un descaro que aún me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Como si el hecho de que ella durmiera aquí la mitad de las noches y de que sus cremas ocuparan medio baño la convirtiera en propietaria. Y ahí fue cuando se me heló la sangre, pero no por miedo, sino por la nueva batalla que se me venía encima. La relación había muerto. Sí, hacía ya casi un año que arrastrábamos un cadáver maloliente, pero la convivencia se negaba a exhalar su último aliento. La ruptura oficial había ocurrido, pero ella no se iba a mover ni un centímetro, no sin antes dar mucha guerra, claro. Bueno, pensé, ya me las pagarás, Berenice, y te lo vas a pagar muy caro. ¿Se lo pueden imaginar? Mi propio apartamento, el lugar que había construido con tanto esfuerzo para sentirme segura, para ser yo misma, se convirtió de la noche a la mañana en una especie de prisión. Pero la puerta estaba abierta, ¿eh? Solo que la carcelera era Berenice y la celda mi salón. Aquellos días fueron un infierno, una tortura silenciosa, de esas que te van carcomiendo el alma centímetro a centímetro. Ella seguía allí, moviéndose por las habitaciones como si nada, como si mis palabras hubieran sido un mal sueño, un lapsus en la conversación. El sofá, su nuevo trono, la cocina, su restaurante personal donde yo pagaba los ingredientes y ella se servía a placer. Era una situación surrealista. Desayunábamos, cenábamos. A veces ni nos dirigíamos la palabra, solo el tintineo de los cubiertos contra los platos. Un eco de lo que habíamos sido y de lo que ya no quedaba. Ella me ignoraba o me soltaba alguna pulla pasivo-agresiva sobre el frío que hacía en el salón o lo mal que me había quedado el café. Yo, por mi parte, me convertía en una sombra. Evitaba su mirada, su presencia. Caminaba de puntillas por mi propia casa, para no toparme con ella, para no tener que respirar el mismo aire viciado. Mi santuario se había convertido en una jaula, sí, pero con 2 fieras. Ella que se aferraba a mi vida como una garrapata, y yo que rabiaba por dentro, planeando cada jugada, cada paso para deshacerme de ella sin que se diera cuenta. Porque una cosa tenía clara, no iba a permitir que me hundiera. Ya había sobrevivido a un nido de víboras familiar. Esto era solo un pequeño reptil al que había que pisar con fuerza. Mi paz se había ido al garete, sí, pero mi voluntad no, y pensaba recuperarla, aunque tuviera que incendiar todo para ello. Hubo una mañana, o una tarde, ya no lo recuerdo bien porque todos los días se habían vuelto un amasijo gris. Me levanté y sentí el peso de mi propia casa aplastándome. ¿Se lo pueden imaginar? No era el aire el que me faltaba, era el oxígeno de mi propia existencia. Cada paso que daba, cada vaso de agua que bebía, cada puta respiración, estaba contaminado por su presencia. Mi propia piel se sentía ajena, como si viviera en un traje que no era mío, compartiéndolo con una sanguijuela que me succionaba hasta la última gota de dignidad. Ya no era Natalia, era una cáscara, un autómata que se movía por inercia, evitando cualquier contacto, cualquier roce que pudiera activar otra de sus bombas silenciosas. Y ahí, en ese punto muerto,
Algo dentro de mí se rompió. O quizás se forjó, no lo sé. Pero sentí una furia helada, una determinación que nunca antes había tenido. La vida que yo quería, mi vida, esa que había luchado por construir lejos de las garras de mi familia, se estaba desvaneciendo. Mi independencia era una puta broma. Volví a ser la niña que andaba de puntillas para no despertar a la bestia. Pero ya no era una niña, era una mujer, una que ya había quemado sus puentes y no tenía miedo de prender fuego a más cosas si era necesario. Cerré los ojos y me visualicé, sola, sentada en este mismo sofá, que ahora era su trono de cartón, sin el ruido de sus tazas, sin el siseo de sus reproches velados, solo yo, con mi música, con mis pensamientos, abriendo la nevera sin sentir que me robaba la comida, dejando mis cosas donde me diera la gana, caminando descalza por mi propio pasillo, sintiendo el suelo bajo mis pies, mi suelo, el silencio, el bendito y puto silencio. Esa imagen, ¿saben? Esa me salvó. Fue como un puñetazo de aire fresco en medio de la asfixia, un recordatorio de lo que era mío, de lo que tenía que recuperar.